Yo lo que les quiero decir es que todos tenemos un adolescente que queremos, que amamos o simplemente que queremos ayudar. Un hijo, un sobrino, un nieto, un amigo, un vecino, en fin. La adolescencia efectivamente es complicada. Dicen que lo único más difícil de ser un adolescente es ser el papá de uno de ellos. Dicen que verdaderamente es realmente muy complicado. Y la verdad es que ¿cómo no? Porque cambian completamente las cosas, cambian al 100% las cosas, porque de repente tus niños los tienes chiquitos y te dicen, papi, mami, por favor, quédate aquí en mi cama, quédate conmigo. ¿Cómo que ya te vas a trabajar otra vez si acabas de llegar? No, por favor. Y unos años después te dicen, ¿te puedes largar de mi cuarto? ¿Te puedes largar? Dame mi espacio. O sea, además, si pudieran escriturar su cuarto, lo harían muchos. Es impresionante. Haz de cuenta que te cambiaron a tu hijo por una copia pirata. Se ve igual, pero no es lo mismo. Y la realidad es que los papás y los chavos hablamos completamente distinto. Son comunicaciones y lenguajes completamente diferentes. Entonces de repente el adolescente te dice cosas como, pero todos reprobaron. Y el papá o la mamá te dice, obviamente, a mí no me importan los demás, me importas tú, ¿no? Y además si tienen tiempo te lo aumentan con... Entonces, ¿qué? Si te dicen, ve y aviéntate a la barranca, vas y te avientas. La realidad es que los papás estamos tratando de educar a nuestros hijos con lenguajes, con información de hace 30 años. Como nos educaron a nosotros. En un principio no es nuestra culpa, porque es la única forma que sabemos hacerlo. Pero los chavos de hoy viven otra adolescencia, otra realidad, otro entorno. Y tienen 1 millón de elementos que no tuvimos hace 30 años. Entonces, realmente, para poder educar a un hijo de hoy, hay que ser un padre de hoy. La adolescencia es fantástica, es increíble, pero es muy bueno cuando la entendemos. Mucha gente pensamos que la palabra adolescencia significa adolecer. Y la verdad es que hace mucho sentido, pero significa aprender a crecer. Y es exactamente lo que está pasando con un adolescente. Se está convirtiendo en un adulto, tanto física como emocionalmente. Es lo que está sucediendo en todo momento. Entonces, los cambios físicos los conocemos muy bien todos, ¿no? Los genitales empiezan a crecer, hay vello púbico, cambian los músculos, viene la menstruación, en fin. Pero los cambios mentales muchas veces no los entendemos o no los conocemos y son los más importantes. Fíjense que a mí me parece muy interesante esto. El 95% del cerebro humano se desarrolla entre los 0 y los 5 años. Y el último 5%, que es de los más importantes, se desarrolla en la adolescencia. Y es impresionante lo que está pasando, pero es así y muchas veces no lo sabemos. Y a mí me gustaría comentarles 3 cosas muy básicas del cerebro del adolescente donde lo podemos entender de una manera más fácil. La primera señal que un adolescente recibe en su cerebro es que quiere ser y tiene que ser independiente. Es lo primero. Tiene que ser el mismo, tiene que ser un individuo por primera vez en su vida. ¿Y qué pasa? Que voltea y ve a su papá o a su mamá y dice, ¡ah! Estoy idéntico a él. Estoy idéntica a ella. Y claro, ¿por qué? Pues porque llevas 11 años tratando de imitarlo, porque tienes su ADN, tienes su educación, bueno, tienes hasta su naricita chata, o sea, tienes todo. Entonces, en ese momento pasa de ser tu héroe, el que estuviste construyendo, a ser tu archienemigo, porque va en contra de lo que el cerebro te está pidiendo, que seas distinto. Entonces, necesitas dejar de ser una sucursal de tu papá para empezar a ser tu propio changarro. Y es real, y tu cerebro te está diciendo todo el tiempo. Entonces, inmediatamente, los adolescentes en este momento empiezan, ¿sabes qué? A estar rebeldes, a estar en contra, a no estar de acuerdo con nada de lo que digas, por más claro y lógico que sea, no. Y a sacar una bandera de no es justo, porque no estoy de acuerdo. Y empiezan los chavos a decir palabras como, frases como, ash, nta, ¿no? Y te empiezas a hablar distinto, a decir más groserías. Si tu papá tiene piercings, entonces tú no te los pones. Si no los tiene, tú los quieres. O sea, todo lo necesario para poderte separar. Y aquí los expertos dicen que hay que dejar que hagan eso. Hay que dejar que suceda y no hay que meternos con eso, porque eso genera muchos problemas, muchas broncas todos los días. Y en realidad es un único diferenciador contigo y su cerebro se lo está pidiendo. Y por otro lado, hay que tranquilizarnos porque en realidad es solo una etapa y lo va a dejar de hacer. Otra situación del cerebro también muy importante es el asunto de la corteza prefrontal. Es la que está precisamente atrás de la frente y es la que más está en remodelación en este momento.
Esta corteza regula, ahí nada más para ir ubicando, el juicio, la responsabilidad y el criterio. Imagínense. Y está en remodelación. Todos hemos visto una cosa en remodelación, ¿no? Bueno. Entonces, cuando tú le dices a tu hijo, a ver, ¿cómo? Te fuiste a la fiesta sin pedirme permiso. Te cambiaste de fiesta en la noche, sin decirme. Te subiste al coche de una persona que no conoces y traías un celular sin pila. ¿No te puedes dar cuenta de lo peligroso que es eso? No. Hay muchos mecanismos para poder irte por otros lados, pero aquí sí es muy importante lo que hagas, porque tu hijo no tiene este criterio en este momento. Ese que tenía cuando tenía 7 años, ahorita está en remodelación. Entonces hay cosas muy peligrosas, como obviamente las adicciones, como los desórdenes alimenticios, como las depresiones, como los problemas legales, como el suicidio. Y aquí sí, los papás tienen que ser muy estrictos y muy duros. Y si estás metido en este problema es, a ver, no, te agarro, te tomo aquí y no das ni un paso más, mi amor. Y buscamos un experto, buscamos una asociación, porque de estos problemas no podemos salir, y estos problemas tienen una diferencia al anterior, porque aquí sí necesitas toda la autoridad que estábamos ahorrando en el anterior. Estos problemas son de vida o muerte. Aquí sí, la vida de tu hijo puede cambiar completamente. Y la tercera, que es muy, muy importante, es la situación del criterio. El cerebro le empieza a pedir al adolescente que tenga un criterio propio, y se da cuenta que todo lo que sabe y que todo lo que conoce, te lo aprendió a ti. Y es tremendo, porque si tú le enseñaste que se bañaba primero el pelo, luego el cuerpo y al final los pies, tu hijo se da cuenta que ni siquiera cómo bañarse lo decidió él. Y los pobres chavos entran en un ataque de ansiedad tremendo, porque empiezan a querer experimentar todo otra vez y tú dices, ¿por qué? Si ya sabíamos cómo hacía esto. Pero su cerebro está pidiendo que tenga por primera vez su propio criterio. Entonces un día van a Acapulco, tú como papá quieres las vacaciones soñadas. Llegas y tu hijo te dice antes de salirse, ¿por qué por la de cuota, papá? Retador, ¿no? Y tú, pues mi amor, porque es más rápido. ¿Y cómo sabes que es más rápido? Pues ¿cómo sé? Pues porque es de paga, porque hay puentes, porque hay desniveles, es obvio. Porque cuesta. ¿Hace cuánto que no te vas por la libre? No sé, 10 años. ¿Y cómo sabes que no la han cambiado? Y los papás explotamos. El ideal sería que si un día tienes tiempo, te vayas por la libre. Y que le ayudes a tener su propio criterio. Que él se dé cuenta que es más larga, que él se dé cuenta que hay más baches, en fin. Hay una gran posibilidad de que la próxima vez que vayan a Acapulco te diga tu hijo, si te fuiste por la libre, te diga, pues ahora sí por las de cuota, ¿no, pa? Puede ser. Pero ¿qué pasa con eso? Lo estamos ayudando a crecer. Estamos validando sus ideas, estamos ayudándolos a hacer un criterio. Es como el equivalente cuando los vimos dar un paso cuando eran chiquitos, nada más que ahora no son pasos, son decisiones para convertirse en un adulto. Los adolescentes, muchísimas más veces las que creemos, tienen la razón sobre nosotros a veces en una discusión, pero estamos acostumbrados a nunca dárselas. Normalmente puede ser que la tengan y a veces no los escuchamos. Y necesitamos ayudarlos a crecer, a convertirse en un adulto. Es el compromiso de un papá. Pero a veces no sabemos realmente la etapa que está viviendo el chico, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué ayudamos entonces? ¿Qué negociamos? Porque hay que negociar con ellos, hay que enseñarlos y hay que ayudarlos a que se equivoquen y a que lo hagan bien. Imagínense que en esta época están tan clavados en esto que un chavo prefiere equivocarse con una decisión que tomó él que acertar con una opinión que le diste tú.